Hola amigos, estoy saliendo no de una manera regular a través de este podcast que comencé hace años atrás. Lo he interrumpido en varias ocasiones por situaciones ajenas realmente a mi voluntad. He tenido demasiados conflictos, problemas de interrupciones, no por mi parte, sino por partes, sabe Dios de quién. Em, pero bueno, estoy retomando nuevamente gracias a la ayuda de Gustavo Rodríguez de American Freedom Network. Estoy nuevamente retomando este podcast y quiero anunciarles a ustedes que en estos momentos, como estoy saliendo solamente con audio, porque no tengo todavía las condiciones para salir con video, pero creo que ya la semana que viene, o sea, próximamente, pocos días, voy a tener la oportunidad de salir incluso con invitados. No quiero anunciar mucho porque todavía las gestiones se están realizando, pero espero ya la semana que viene poder salir de una manera más regular. O sea, que ustedes tengan la confianza que voy a estar en el aire. Yo sé que son muchas las personas que están solicitando mi vuelta al podcast. De hecho, lo he estado haciendo, gracias a Gustavo. De hecho, lo estoy haciendo, pero no de manera regular. Pero bueno, quería anunciarles a ustedes sobre todo que Elon Musk está anunciando que va a participar en el rally de Butler en Pennsylvania mañana. Eh, y esto es importante porque él tiene millones y millones de seguidores. A lo mejor tiene hasta muchos más seguidores. Pero independientemente de que yo creo que Trump, su campaña y Vance, de ellos no necesitan realmente ayuda externa, pero no viene mal, o sea, sin lugar a dudas que esto ayuda a formar la percepción de que personas que tienen poder, que tienen recursos como los recursos económicos que tiene Elon Musk, están apoyando a Donald Trump, que Robert Kennedy Jr. está apoyando a Donald Trump, Gabby Charlson, que está también apoyando, que era demócrata y participó también como candidata en las últimas elecciones del 2020. Yo creo que eso es fundamental, es importante sin lugar a dudas. Y por eso quería anunciarles a ustedes que Elon Musk va a unirse a Donald Trump mañana, creo que va a ser mañana, no estoy segura, creo que es mañana en Butler, Pennsylvania, para continuar, como dice Donald Trump, el rally que se suspendió el día 13 del mes pasado o del mes antes pasado por el atentado al candidato presidencial por el Partido Republicano, a Donald J. Trump. Tengo una información que creo que es sumamente importante porque el presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado planes para reducir el umbral nuclear. O sea, esto quiere decir que está permitiendo establecer represalias nucleares en respuesta a ataques aéreos, ataques que pueden ser a gran escala y tratar a los ataques de Estados Unidos no nucleares cuando cuentan con el apoyo de potencias nucleares como si fueran ofensivas conjuntas. Eh, Obviamente Moscú está tratando de aumentar las apuestas y desalentar hasta cierto punto un mayor apoyo, más apoyo a Ucrania. Y esto es bien grave porque estas amenazas nucleares son ya más que obvias y no solo por Rusia,
por la ayuda que está recibiendo de la OTAN Ucrania e Irán también, si llega a adquirir la posibilidad de una bomba nuclear. Esto es bien serio. Yo creo que ustedes tienen que prestarle atención a todo esto. Ya estamos abocados a las elecciones presidenciales y yo creo que lo más importante, sobre todo nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos, es salir a votar. No hay otra solución. Yo veo por un lado que los republicanos y la campaña de Donald Trump están como tranquilos, o sea, como si nos trataran de decir que todo está bien, que tienen control de la seguridad en las elecciones, de que las elecciones presidenciales sean justas. Yo estoy viendo muchísimos videos, muchísimas entrevistas que le están haciendo a personas de la calle. Incluso tengo que comentarles a ustedes, ayer fue ayer, creo que fue ayer, en el programa de María Bartiromo en Fox Business. Ella tiene un programa interesantísimo, muy serio realmente. Ella es excelente periodista y no se le escapa prácticamente nada. Y ella tenía un reportero que estaba haciendo entrevistas a los que están o los que estaban, porque creo que ya llegaron a un acuerdo, a los portuarios que estaban de este sindicato ILA, o sea, ILA, que estaban en huelga solicitando aumento salarial y solicitando que no se emplee, que no se utilice los robots, o sea, la, la parte tecnológica eh, automatizada en la labor portuaria, porque dejaría a miles de personas sin empleo. Pero bueno, yo creo que fundamentalmente quizás llegaron, no se ha mencionado nada de la parte robótica, de utilizar robots para hacer el trabajo de los portuarios. Más bien lo que se ha hablado es que aceptaron el 62% de aumento de los precios. Hay algunas personas como Larry Kudlow, que fue asesor económico de Donald Trump y tiene su programa en Fox Business todos los días a las 4 de la tarde, lo retransmiten a las 7, y él está a favor de ayudar, o sea, de permitir que estos portuarios logren su objetivo, porque lo que justifica lo que dice él es que, bueno, los precios, la inflación ha subido, etcétera, etcétera, y que los costos son mayores y que ellos no tienen la misma solvencia económica que tenían antes, pero es que eso es lo que está pasando en todo el país, no solo los trabajadores del puerto, es todo el país. Los trabajadores del puerto les están dando $39 la hora. Entonces, ¿quién en Estados Unidos tiene el privilegio de ser contratado por $39 la hora? Lo que es un blue worker, o lo que es un empleado que tiene que ponchar una tarjeta cada vez que llega al empleo. Eso no existe. Y eso es privilegio que tiene el trabajador del puerto, el trabajador portuario. Pero bueno, en fin, hay muchas personas, hay otras personas, otros economistas, analistas en este campo de la economía que están en contra de lo que dijo Larry Kudlow o sea, apoyando la posición de los huelguistas portuarios en este caso. Pero bueno, muchas personas ayer en Estados Unidos salieron entre ellas yo, a abastecernos de las cosas que pudieran inmediatamente escasear. Cuando yo llegué a Costco,
Yo quiero que ustedes sepan que ya el Charming, tengo un amigo que me dijo, por favor, cómprame Charming porque yo fui al Costco, un Costco que le queda cerca él vive en Hialeah, yo vivo en la playa, y entonces él me dijo, mira, en Costco de donde yo vivo en Hialeah, el que me queda cerca a mí, ya no hay papel sanitario, ya no hay Charming. Y me necesito que por favor, si tú lo encuentras en el Costco tuyo, que me lo compres, pero cómprame el azul. Dijo, ¿cómo cómprame el azul? Porque yo ni sabía que Charming tenía un papel sanitario, que es lo primero que se acaba por alguna razón. Charming tenía o tiene un papel sanitario que es azul, no que el papel sea azul, sino la marca por fuera es azul, que quiere decir que es soft, que es suave, y tiene otro rojo que es duro. Y estuvimos hablando de cómo el color rojo identifica la fortaleza. En este caso, si hablamos de partidos, pues el rojo es el que identifica al Partido Republicano. Y estuvimos un poco discutiendo sobre el asunto, pero bueno, a lo que iba. El asunto es que ya se estaba acabando el Charming. No, se estaba acabando el Charming. No, el Charming ya no existía, había desaparecido. Se estaba acabando el Kirkland, que es la marca que promueve Costco. Ya no había, se estaba acabando, no, se estaba acabando el Kirkland, el papel sanitario de Kirkland. Se está acabando o se estaba acabando, me imagino que ya llegó el suministro, el papel toalla. El agua, la gente por cajas se llevaban cajas y cajas de agua. Ya eso espero que haya desaparecido, o sea, que ya empiece la normalidad. Pero yo quiero advertirles a ustedes que es importante tener todos esos suministros a mano en la casa porque no sabemos qué va a pasar el 5 o el 6 de noviembre. El 5 van a ser las elecciones presidenciales y hay muchas personas que están augurando que gane cualquiera de los dos que gane. Yo estoy segura que va a ganar Donald Trump y estoy segura porque el pueblo, la gente está despertando. Y lo que me van a perdonar porque salté de una cosa para otra. Cuando les hablé del programa de María Bartiromo, ella tenía un reportero, como les decía anteriormente, que estaba entrevistando a los huelguistas. Y entonces María, él no hizo ninguna pregunta sobre la campaña presidencial y entonces él se despide y María le dice, no, por favor, pregúntales a ellos si están apoyando a Kamala Harris en las elecciones presidenciales. Y el reportero me dio la impresión que estaba un poco hasta incómodo porque no sabía también, sabe Dios lo que le pasó por la mente. A lo mejor no tenía la menor idea de cuál iba a ser la respuesta, pero él un poco titubeando hizo la pregunta. Que levanten la mano los que están apoyando. Ustedes saben que viene la campaña presidencial, ya está en pocos días, un mes nos queda para votar por el presidente. Esto no es literal, esto más o menos les estoy dando más o menos una idea de cómo se enfocó la entrevista o la pregunta. Y entonces dijo, ah, los que estén apoyando a Kamala Harris, por favor levanten la mano. Yo quiero que ustedes sepan, estamos hablando de trabajadores del puerto. Yo quiero que ustedes sepan que no hubo una persona, todos con las manos cruzadas, no hubo una persona que levantara el brazo. Una persona. Y había como decenas de unos cuantos de huelguistas reunidos en esa entrevista que estaba realizando el periodista de María Bartiromo de Fox Business. Una persona.
O sea, y constantemente estoy viendo, como les decía, estos videos de entrevistas a African Americans, a hispanos. Bueno, yo no digo hispanos, porque en realidad hispano no es el término adecuado desde el punto de vista racial. Eh, a diferentes nacionalidades de personas latinoamericanos, fundamentalmente latinoamericanos, mexicanos que viven en Estados Unidos, y la respuesta es votar por Trump. Yo lo que creo es que, o lo que veo es que realmente la gente está despertando, la gente está viendo la verdad. Después de haber visto este debate del vicepresidente Vance con Tim Walz, el que está proponiendo Kamala Harris como vicepresidente en su candidatura. Ustedes, yo he visto muchas entrevistas a personas en la calle, que le están, es que no saben ni quién es Tim Walz, no tienen la menor idea. Y los polls están mayoritariamente inclinándose a favor de Donald Trump, aquellos que están todavía indecisos, porque se dan cuenta que esta gente no sabe dónde están parados. Lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta es que cuando un gobierno, debiera de decir, cuando un gobierno interviene en eh, en la gestión económica que debe desarrollarse de manera espontánea, porque es la única forma en la que el mundo, el país progresa, porque el empresario tiene la libertad, tiene la posibilidad de manejar su compañía de una manera rentable para él, y cuando es rentable para él es porque es rentable para la gente, porque una compañía, si no mantiene el cliente happy, contento, no avanza. O sea, es que tenemos el ejemplo de Cuba, tenemos el ejemplo de Nicaragua, tenemos el ejemplo de Venezuela, tenemos el ejemplo de la famosa Unión Soviética. Ahora China, por ejemplo, está en big trouble económicamente. No piensen que China está, digamos, en un momento floreciente. Estuvo floreciente hace un tiempo atrás, pero en este momento hay problemas serios en la infraestructura, en el real estate. O sea, hay que tener en cuenta que cuando el gobierno interviene en la gestión económica directamente y determina los precios, como pretende hacer Kamala Harris, ella lo que pretende es um, manejar los precios. Está culpando a las empresas de carácter medio y a las grandes empresas también de manipular los precios, cuando en realidad ha sido la inflación creada por esta administración. Es una cosa muy simpática, eh, porque esta administración es la que ha creado todos los problemas que estamos viendo en este momento. Y Kamala Harris está defendiendo, estuvo defendiendo el famoso Bidenomics, o sea, la economía que generó la administración de la cual ella era parte, nada menos que vicepresidente. Y entonces ahora está tratando de culpar a Trump de cosas que cometieron, o sea, de errores, no errores, porque no son errores, todo lo que ellos han hecho es con toda la intención del mundo de destruir el concepto de Estados Unidos, de libre empresa, de free enterprise, de respetar de la primera enmienda, la segunda enmienda. Esa es la intención del Partido Demócrata. No se equivoquen, ellos no están haciendo esto por error. O sea,
la frontera sur, por donde han entrado millones y millones de personas, eso se ha hecho con toda la mala intención de socavar las estructuras culturales de este país y tratar de utilizar esas personas que han llegado a Estados Unidos y que ellos han permitido, o sea, han procurado que lleguen a Estados Unidos, incluso vía aérea, están trayendo personas por aire a Estados Unidos. Y eso no tiene otra intención que utilizarlos en votaciones. Incluso um, hay, hay toda una serie de investigaciones que se están realizando por parte de organizaciones que pretenden descubrir todas los fraudes que se cometieron en el 2020. Que fueron más que evidentes, porque nadie me puede decir que Biden, escondido en el sótano de su casa, que salió 3 o 4 veces a hacer unos rallies, entre comillas, porque no eran ni rallies, eran unos cuantos autos haciendo bulla, tocando el claxon, como decimos como se dice en español, creo. Y resulta que sale presidente. A las 4 de la madrugada empiezan a entrar miles y miles, decenas de miles de boletas ausentes, boletas por correo, porque las boletas ausentes supuestamente tienen que estar verificadas con firmas y qué sé yo. Todas esas investigaciones se han estado realizando. Yo les hablé incluso de esta periodista que tiene una organización y que descubrió que hubo incluso una compañía italiana que traspasó boletas de Trump hacia Biden desde Italia. En fin, yo he hablado de esto en varias oportunidades, incluso cuando estaba trabajando en La Poderosa. Hice un programa sobre esto porque descubrí a esa persona. Esa persona incluso se presentó en un blog muy popular de una periodista que multi reconocida en los medios de difusión, que comenzó su propio podcast o blog, whatever, como quieran llamarlo. Y ella dio toda la información con nombres, apellidos. Ahora se presentó en un estado en el Congreso y dando más información, más detalles de nombres de personas, de cómo la Embajada de Estados Unidos, miembros de la Embajada de Estados Unidos en Italia, estaban supuestamente involucrados en este traspaso de boletas, de votos de Trump hacia Biden. En fin, que hay tanta información. Nosotros vimos en Georgia, por ejemplo, sacar maletas después de que los que estaban monitoreando por parte del Partido Republicano los habían enviado a sus casas como a las 10 de la noche, haber sacado debajo de una mesa maletas con boletas y empezar a pasarlas por las máquinas. Y se descubrió después que no solo las pasaban una sola vez, las pasaban 2 y 3 veces la misma boleta. O sea, todas estas investigaciones se han estado haciendo y se han dado a la luz pública. Yo creo que la gente en general, hay muchas personas, yo lo sé, que están muy preocupados porque saben lo que significa cuando la izquierda asume el poder. Cuando la izquierda asume el poder, no suelta. Incluso yo estaba hablando antes de salir al aire ahora con este podcast, estaba conversando con Gustavo, el que está ayudándome en este podcast, en la realización de este podcast.
Y él me decía, Hilda, yo sé que la gente está, la mayoría del pueblo estadounidense está a favor de Donald Trump, pero esta gente no van a soltar, es muy difícil que suelten el poder. ¿Por qué? Porque, y en eso yo coincido con él, yo sé que han estado tratando con impeachment, con acusaciones, tiene acusaciones de todo tipo que no han podido ni probar. Ahora, uno de los fiscales que está nuevamente retomando eh, una de las causas que todavía está abierta en contra de Donald Trump, creo que es por los documentos, me parece que es por los documentos que él llevó a Mar-a-Lago, que cuando él llevó los documentos a Mar-a-Lago ya él no era presidente, entonces está retomando nuevamente esas acusaciones que la campaña, o sea, los abogados de Donald Trump fueron lo suficientemente inteligentes como para refutar todo lo que este fiscal de Nueva York, estaba imputándole a Donald Trump. En fin, todo esto yo sé que han estado tratando 2 atentados contra su vida, 2 atentados, ya no, después de los atentados, ¿qué otra cosa puede suceder? ¿Qué otra cosa puede haber? O sea, han estado tratando por todos los medios de impedir que él mantenga su candidatura para el 2024. Eso no le cabe dudas a nadie, pero también se están poniendo ellos mismos la soga al cuello, porque como yo les decía en otros programas anteriores, eh, si Trump hubiera utilizado la ley marcial en el 2020, hubiera utilizado la Guardia Nacional para investigar todas las manipulaciones que hubo en cuanto al voto en las elecciones del 2020, hubiera sido catastrófico para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él hubiera salido, hubiera probado, quizás hubiera podido probar este fraude, hubiera estado en el poder como presidente del 20 al 24. ¿Y después qué? Hubiera estado esos 4 años bajo un ataque todavía peor de lo que él sufrió del 17 al 20. Hubiera sido peor, peor, porque si él sufrió del 17 al 20, todos los impeachment, las acusaciones de todo tipo, ahora habría sido todavía peor, incluso internacionalmente. A mí no me cabe la menor duda. ¿Qué ha tenido de beneficio estos 4 años anteriores en los cuales ha estado Biden de presidente? Bueno, que le han mostrado al mundo y sobre todo al pueblo norteamericano la verdadera cara del Partido Demócrata. La verdadera cara del Partido Demócrata, que ha sido racista, que trató desde Lincoln de impedir que los esclavos fueran liberados, que estuvo en contra que los esclavos después de liberados votaran en las elecciones, que estuvo en contra que la mujer votara, en fin, que fueron responsables del Ku Klux Klan, fueron parte del Ku Klux Klan. O sea, está más que claro la cantidad de falsedades que ahora se ven claramente. Y hay mucha gente que ha despertado. Eso facilita muchísimo la labor que pueda realizar Donald Trump de salir presidente, que yo estoy casi convencida de que, a menos que surja algo que no tengo la menor idea que pudiera ser, más allá de otro atentado, que es que
es que realmente me cuesta trabajo pensar que pudieran nuevamente atentar contra su vida. Pero bueno, amigos, pudiéramos estar mucho rato conversando. Les vuelvo a repetir, como les decía al principio, voy a salir con más regularidad. Tengo ahora más apoyo y gracias a ese apoyo, pues voy a poder hacer el podcast no solo solamente audio, sino también imagen, invitados, etcétera. Me voy a despedir en este momento. Hasta la próxima semana. Espero que continúen ayudándome con su participación en darle likes a los comentarios que hago en este sencillo y simple programa que les estoy ofreciendo. Muchísimas gracias y que tengan todos un feliz fin de semana.